Muy buenos días, hermanos, nuevamente. Les doy la bienvenida a todos. Dios me los bendiga grandemente a todos, porque como dije al principio, la gracia de Dios se renueva todos los días y pues hoy es la culminación de ello, ¿verdad? Lo podemos comprobar, que estamos aquí presentes, listos y dispuestos para recibir su bendición a través de su palabra. Amén. Sé que la lectura, hermanos, estuvo hoy un poco dura, un poco fuerte, pero es necesaria. Vemos en el libro de los Hebreos, nos dice que la palabra de Dios es una espada de dos filos. Por un lado te va a cortar y te va a doler, pero por el otro lado te va a sanar, te va a restaurar, porque así es la palabra de Dios. Y te tiene que, de alguna manera, hacer mella en tu alma y en tu corazón para que la palabra de Dios fluya a través de tu cerebro, de tu corazón, de tu alma, y tu cuerpo obedezca lo que el Señor quiere de ti y espera de ti a través de las predicaciones, de las enseñanzas, de los devocionales y de la lectura que debes estar haciendo a diario. Así que, pues, quise compartir esto, hermanos, precisamente por lo que ha sucedido últimamente, por lo que estamos viviendo. La situación pandémica es algo tremendo, terrible, y al parecer, en lugar de bajar, parece que va subiendo. Pero tenemos que tener confianza en que el Señor sigue sentado en su trono y Él tiene el control absolutamente de todo, y principalmente para los que confían en Él. Así que el tema de hoy tiene que ver con los que les quería comentar, hermanos, acerca de lo que pasó con nuestro hermano, porque eso me hizo abrir los ojos a ver hacia qué rumbo vamos como iglesia. No estoy diciendo como pastor, porque yo como pastor también soy miembro de esta iglesia, por lo cual pues yo me uno con todos ustedes para decirles qué rumbo llevamos, hacia dónde vamos, qué estamos haciendo. Y es cierto que la situación impide, hay muchos obstáculos, mas sin embargo, hermanos, ustedes pudieron darse cuenta que durante esta pandemia se ganaron almas para el Señor, por lo cual la pandemia no impide seguir haciendo la obra de Dios. Lo que impide hacer la obra de Dios en nuestras vidas, pues es nuestra propia concupiscencia, ¿verdad? Nuestro afán, nuestra apatía, puedes llamarle enfriamiento, como tú lo quieras ver, pero al final de cuentas, hermanos, si el Espíritu de Dios está en nosotros y nuestro corazón tiene que estar ardiendo y tiene que estar encendido. Quien se enfría, quien se quiere enfriar, porque la palabra de Dios la tienen en sus Biblias, amén. El Espíritu Santo habita en ustedes, amén. La palabra de Dios les llegaba prácticamente todos los días a través de los devocionales, amén. Estaban alimentados, estaban alumbrados y estaban llenos de la palabra de Dios. Así que, ¿cuál era la excusa? Para muchos es la pandemia, ¿verdad? Pero no nos debe de impedir, hermanos, aunque sea cierto, el seguir haciendo su obra, porque nada impide ni frena el poder del Espíritu Santo, amén. Y la evidencia, pues ahí está, hermanos, ahí está contestada en los miembros, en los hijos de nuestras hermanas que se ganaron para el Señor Jesucristo. Y yo les dije, hermanos, pues en la familia tenemos mucho terreno. Si bien no podemos andar en la calle evangelizando como muchos lo hacen, que sí es un riesgo, aunque también se debería de hacer con las medidas precautorias, pero sabemos que también se requiere de otras situaciones y de otras circunstancias para que se pueda aprovechar al máximo, ¿verdad? Pero bueno, ahí están las evidencias, hermanos, de que la obra de Dios no para y tenemos que confiar y seguir en ello. Y hoy, hermanos, pues quiero hablarles precisamente cómo es que nosotros podemos tomar un rumbo mejor, cómo es que nosotros le vamos a dar rumbo a nuestra vida para un mejor porvenir, para tener esperanza, para aspirar a tener una felicidad en medio de tanta tragedia que pareciera ser imposible, pero se puede en el poder de Dios. La Biblia nos dice que para el hombre todo es imposible, pero para Dios todo es posible, amén. Y en esa fe debemos de caminar, hermanos, porque nosotros pues andamos por fe, ¿verdad? No por vista. Así que tenemos que confiar en ello y poner
manos a la obra y literalmente a la obra para que esta obra siga caminando con un nuevo rumbo, con una nueva meta, donde incluye a todos los miembros, los más viejos y los más nuevos de esta iglesia, porque el Señor tiene un propósito muy especial y muy específico para esta iglesia y para cada uno de nosotros. Y el tema de hoy, pues podría ser hasta de alguna manera contradictorio, porque si ustedes están leyendo atrás, pues ese es el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere decir a través de sendas antiguas. Y ayúdenme, hermanos, ustedes mismos ahí en Jeremías capítulo 6, versículo 16. Y dice la palabra de Dios así: así dijo Jehová. Eso es importante, hermanos. ¿Quién es el que dice? Jehová. Así que vamos a poner toda la atención a lo que dice el Señor, amén. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Aquí más o menos vemos, desglosando el pasaje, primeramente, ¿quién es el que habla? Es el que dice, y se está dirigiendo a ti para que lo escuches. El Señor, el Creador, se dirige exactamente a ti y te está diciendo: paraos en los caminos y mirad. ¿Qué quiere decir eso? Que te detengas y observes los caminos que has estado siguiendo, que has estado caminando, y que los observes si te han traído cosas buenas, si te acercan a la meta que se supone debes de tener. Y no solamente hablo de lo espiritual, hablo en todo sentido, hermanos. Y obviamente vamos a poner en lo más alto lo espiritual, porque es lo que nos atañe, ¿verdad? Y dice: preguntad, y una vez que analizaste, hermanos, analiza tu camino hasta el día de hoy en tu vida espiritual. Dime, ¿qué se ha acercado o qué ha logrado tu camino, tu decisión a llegar a la meta por la cual se supone que tomaste ese camino? ¿Cuál es tu presente el día de hoy? ¿Te gusta tu presente? ¿Te gusta tu estado emocional, espiritual principalmente, psicológico, de salud, económico? ¿Te gusta, hermano? Por eso es necesario examinar esas sendas. Para y ve tus caminos. Observa hacia dónde te estaban llevando. Ahora, el Señor dice: detente y mira, y pregunta por las sendas antiguas. Por eso les decía, hermanos, el título de este sermón parece ser como algo contrasentido, algo contradictorio. ¿Por qué sendas antiguas? ¿Por qué esa frase cuando el mundo se dirige irremediablemente hacia la modernidad? Que precisamente gracias a la modernidad pudimos lograr seguir haciendo la obra a través de la modernidad, ¿cierto? El avance de la ciencia, hermanos, es irreversible, no parece parar. La tecnología y el conocimiento caminan a pasos agigantados. Y entonces, ¿a quién se le ocurriría voltear, detenerse y mirar hacia el pasado, hacia viejos caminos, hacia sendas antiguas? ¿A quién se le ocurriría eso? Cuando en esa vorágine de voces, hechos y descubrimientos surge de pronto una voz que nos dice, por medio del profeta Jeremías: así ha dicho Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál es el buen camino. Y la indicación, hermanos, es andad por él. Y el propósito o la recompensa de andar por ese camino es que dice: hallaréis descanso para vuestras almas. Tal vez, hermano, en esta pandemia muchos no trabajaron,
como se tenía que trabajar, ¿verdad? Con esas jornadas largas. Tuvieron mucho descanso. O tal vez tuviste mucho trabajo y los domingos para ti es un día sagrado de descanso. Y descansas físicamente, amén. Y eso es gracias a Dios. Pero dime, hermano, para tu alma, ¿cuánto descanso has encontrado? ¿Cómo está tu alma el día de hoy? ¿Cómo está tu alma? Así como el del bebé. Tal vez no lloras de esa magnitud, pero gritas, hermano, con voces sordas, y lloras de esta misma manera, porque tu alma no está en paz. No tienes descanso en tu alma. Y con todas las situaciones que se están viviendo, hermanos, y hacia dónde se dirige este mundo, pues pareciera ser imposible. Es cierto, hermanos, que la humanidad misma camina como una sola hacia lo nuevo, lo masivo, lo moderno, lo atractivo, lo que está de moda. Pero entonces, ¿por qué necesariamente eso tiene que ser lo mejor para el hombre? ¿Te ha funcionado, hermano, hasta estos momentos seguir la corriente de este mundo? Yo sé que no. Y aunque no lo quieras aceptar, hermano, dentro de ti, por supuesto que no. Y el día de hoy quiero hablar de la necesidad de volver a las sendas antiguas. Porque se puede ver como algo risible, algo que no sirve. Cómo lo pasado de atrás puede servir para este mundo. Cómo algo fuera de moda nos va a servir hoy en día en este mundo moderno. Muchos van a pensar que cuando se habla de las sendas antiguas, se habla de volver a ritos y formas vacías que no cambian la vida. Pero eso no fue lo que tenía Dios en mente cuando le dijo a Jeremías que le dijera a Judá que considerara sus caminos, los observara y volviera a las sendas antiguas. Dios, en su misericordia, le estaba dando a Judá una última oportunidad para arrepentirse. Y esa salvación era que ellos debían de volver a las sendas antiguas y caminar por el camino correcto, porque por los otros caminos que estaban siguiendo los estaba llevando a una destrucción, a un sufrimiento. Hoy, hermanos míos, pregúntale a un cristiano moderno, ¿dónde está la cruz? Tú mismo, hermano, responde esta pregunta. ¿Dónde está la cruz de Cristo? ¿En dónde vas a encontrar la salvación a través de Cristo? ¿En las cosas modernas? ¿En lo que hoy en día, donde el mundo va desenfrenado y que lamentablemente muchas iglesias modernas están siguiendo ese camino, aceptando la inmoralidad, aceptando la homosexualidad, aceptando la idolatría y disfrazándola de algo santo, de algo que no tiene nada de malo? A eso, hermano, se dirige el modernismo introducido a las iglesias el día de hoy. Así que las nuevas generaciones del pueblo de Israel cada día se estaban degenerando. Si leímos la historia, hermanos, para tener el contexto, como ustedes ya saben que es importantísimo, las nuevas generaciones del pueblo de Israel cada día se estaban degenerando, se estaban olvidando de los principios y de las normas de vida que habían aprendido de sus padres, y por esta razón el profeta les sugiere que sería muy conveniente que se acordaran y se volvieran a las sendas antiguas, estas sendas antiguas que los habían llevado a una vida correcta, de felicidad y de éxito. Por eso dice el profeta, así dijo Jehová. No es algo que se inventó el profeta, ¿verdad? Sino es algo que le dijo el Señor que le dijera al pueblo. Así que, mis amados hermanos, hoy el Señor quiere, por su voluntad, que tú te enteres y sepas de esto, que tienes que regresar a las sendas antiguas.
a las que nos llevaban y encaminaban a un rumbo con éxito, con prosperidad, con felicidad real, algo tangible, no algo imaginario, sino algo, hermanos, totalmente real dentro de lo que es Jesucristo. Hermanos, el pueblo de Israel, según lo que leímos, cada vez estaba peor, iba de mal en peor, como esta generación, ¿no? Esta generación, hermanos, iba a ser castigada, iba a estar llena de violencia. ¿Qué diferencia la ciudad de Celaya a Judá? ¿Te has preguntado por qué nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro país está lleno de violencia? ¿Será que el Señor ya se cansó, hermanos, de que no escuchamos lo que Él nos está diciendo domingo a domingo? Y que estamos disfrazados viviendo un cristianismo falso. Espero, hermano, que estos 2 meses hayan servido para meditar cómo están tus caminos en la vida espiritual, hacia dónde estás yendo, qué rumbo estás tomando. Y si este año nuevo, este 2021 que reiniciamos un mes después, vas a seguir exactamente igual como antes, bueno, hermano, pues no te caiga de sorpresa si tus caminos son de puro dolor, de sufrimiento, de fracaso y de reveses en todos los ámbitos de tu vida. Así que yo te invito, hermano, a que pongas especial atención, porque vamos a entender qué es volver a las sendas antiguas. Y como dijo el Señor Jesucristo, tanto en los evangelios como en el libro de Apocalipsis, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y lo cual, por supuesto, incluye esta, ¿verdad? Hoy en día, hermanos, vivimos una situación similar. Cada día las nuevas generaciones de esta época se han olvidado de los principios y las reglas que tenían nuestros padres y que cada día van en decadencia moral, ¿sí o no? Que esto está cada vez peor, hermanos. Volver a la senda antigua, quiero que entiendas, no significa un acto retrógrado, ni mucho menos creer que todo tiempo pasado fue mejor. Pensar de esa manera sería creer que la Biblia se contradice. El libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 10 dice: nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Me encanta a mí este libro. Cada que tú quieras preguntar, bueno, es que antes se vivía mejor, hermanos, dice la Biblia, que esto nunca vas a preguntar con sabiduría. Porque todo el tiempo ha existido la violencia, porque todo el tiempo ha existido el pecado, porque todo el tiempo han existido cristianos que se están modernizando y se están dejando contaminar por el modernismo, pero mal aplicado a nuestra vida. Y el resultado, hermanos, vean las vidas de muchos creyentes, de muchas personas, hacia qué rumbo están tomando. Proverbios 14:12 dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y es una realidad hoy en día, ¿sí o no? Nuestros jóvenes están yéndose a la ruina porque se olvidaron de los principios antiguos, de las sendas antiguas. Y hay generaciones, hermanos, que están aún más en peligro que nuestros propios jóvenes de hoy en día. Los bebés que están en proceso, los niños en la escuela dominical son los que más están en peligro, porque son una generación que corren el peligro de no conocer a Dios. Y eso es lo que tenemos que evitar. Si tú amas a tus hijos o a tus nietos, pondrás mucha atención, como nunca en esta mañana, hermanos, a lo que significa regresar a las sendas antiguas. Pero para entender, hermanos, ¿qué es una senda? ¿Qué es una senda? Bueno, hermanos, la senda es un término
o la palabra senda, es un término que procede a señalar un camino que resulta más estrecho que la vereda más ancha y que se destina al tránsito de peatones y del ganado menor, pero con más seguridad. También es un procedimiento o medio para hacer o para lograr algo. Qué increíble, hermanos, es la Biblia. Inmediatamente se me viene el pasaje del Evangelio de Mateo, donde dice que ancha es la puerta para ir a la perdición, pero angosto es el camino para ir a la salvación. ¿Y quién quiere caminar, hermanos, por la puerta angosta? Si es muy difícil de caminar, es muy aburrida, ¿no? Es muy aburrida, aunque sepamos por dentro que es el camino más seguro. Aún así preferimos el camino ancho, ¿verdad? Qué increíble, hermanos, qué increíble es la humanidad, pero más increíble es la Biblia. Así que vean, hermanos, Dios por medio del profeta nos recomienda preguntar por las sendas antiguas y andar por ellas. Andad por ellas, y cuando dice sendas, está hablando en plural. Sabemos que hay un solo camino para llegar al cielo, amén, que es Jesucristo. Pero para tener una vida de mejora espiritual, aspirar a tener una vida feliz, con gozo real, no ese pasajero que compras a meses sin intereses, ¿verdad? No, un gozo real, un gozo que no se va de tu vida pese a las adversidades, pese a la pandemia, pese a las tragedias. Ese es un gozo que solo provoca y da el Espíritu Santo, amén. Y eso lo vamos a encontrar si regresamos a las sendas antiguas. ¿Y qué significa eso? Eso es lo que vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué significa volver a las sendas antiguas? Antes les voy a decir lo que no significa. Volver a las sendas antiguas, amados hermanos, no es volver a la falda larga y a las caras insípidas, no es volver a usar la Biblia como espada, pero solo para reprender. No es volver al legalismo. No es volver a las prácticas farisaicas. Es decir, tú haz, pero yo no hago. Yo critico nada más. Y critico y juzgo lo que yo no estoy haciendo. Esas son prácticas farisaicas. No es volver a la Inquisición, ¿verdad? Perseguir a los cristianos que vemos más carnales, atacarlos y enjuiciarlos. Porque el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. No es volver, hermanos, a una vida mediocre disfrazada de espiritualidad que se vivió en el 2020. Si bien, hermanos, tenemos miedo, por supuesto, pero espiritualmente hablando, hermanos, se supone que si somos llenos del Espíritu Santo, la Biblia dice que tenemos amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. O sea, valor, dominio propio. Y a pesar del miedo, hermanos, tenemos que enfrentar todo. Para unos más fácil, para otros más difícil. Pero eso, hermanos, es lo que tenemos que aterrizar el día de hoy. ¿Quieres seguir con una vida cristiana de una manera mediocre? Sin avanzar, sin crecer espiritualmente, siempre estar estancados en los pañales espirituales. Hay que regresar a las sendas antiguas. Y si te interesa, hermano, crecer y tener una esperanza mejor de vida, dice la Biblia, dice el Señor, que preguntemos por las sendas antiguas. ¿Qué significa eso? Muy bien. La senda antigua es el modelo de la iglesia primitiva en tiempos de los apóstoles, donde el ministerio constituía el gobierno eclesiástico, colaborando entre sí para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, como dice Efesios 4:11. ¿Para qué está la iglesia? Para perfeccionar a todos los santos, todos los que han recibido a Cristo
como su Señor y su Salvador, entran en la condición de santos. Ay, pero este es un pecador, hermano. Lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. O alguien te puso por juez. La senda antigua es la necesidad de la iglesia de volver a Dios con un nuevo nivel de unción, un nuevo nivel de poder y un nuevo nivel de autoridad. Y también, hermanos, incluye milagros, sanidades en todos los sentidos. Y por supuesto, hermanos, prodigios que se pueden hacer a través de la iglesia, pero en el contexto correcto, ¿verdad? No como se hace hoy con estos farsantes en televisión, de lo cual muchos de ustedes están cautivados y creen que es lo correcto, cuando la Biblia dice totalmente lo contrario. Una persona que quiere crecer en espíritu y en fe camina por fe, no por vista. Y eso es lo que nos hace crecer, hermanos. La senda antigua, hermanos, es la necesidad de que la iglesia tenga una visión fresca. Es a lo que me refería, hermanos. ¿Qué te dejó el 2020? Y este 2021, ¿cómo está tu visión? ¿Qué vas a hacer? Una visión que ya no sea más por nuestra cuenta, ni con habilidades humanas, ni pensamientos intelectuales de hombres, sino con absoluta y total dependencia del Espíritu Santo. La senda antigua es la necesidad de la iglesia, que la iglesia tome un liderazgo verdaderamente espiritual en esta sociedad que está decayendo moralmente. Gente carnal, gente sin visión, gente sin unción, solamente son estorbos en medio de estos tiempos que Dios está restaurando a las iglesias. ¿Sabías, hermano, que esta pandemia que ha tocado la vida de muchos pastores, y nosotros no somos la excepción, ¿verdad?, es porque está restaurando a su pueblo? ¿Lo habías pensado de esa manera? Es necesario tomar un liderazgo espiritual, hermanos, como iglesia, como institución divina en esta sociedad, ungidos con visión y con el compromiso de todos, no nada más de unos cuantos, incluye a todos. La senda antigua es la necesidad, hermanos, del milagro de la habitación de Dios en medio de la iglesia. No es una visita temporal de Dios, sino la permanencia de Dios en medio de nosotros. No es que solamente sientas la presencia de Dios cuando vienes los domingos y los 6 días de la semana pecando sin ton ni son. Se trata de ser algo permanente, que habite y more y así gobierne, hable y dirija a los que somos su pueblo. En el Nuevo Testamento, hermanos, donde estaba la iglesia primitiva, nos habla y nos enseña que el Espíritu Santo estaba activo, presente, hablando, dirigiendo, guiando, enseñando, revelando, moviendo, disciplinando y discipulando. Y eso parece que se detuvo, hermanos. Discipular. Y no ha sido por falta de ganas, hermano, de los que queremos discipular, sino de los que no quieren ser discipulados. Porque saben, hermanos, que de antemano implica un compromiso, una responsabilidad, pero lo maximizamos como que, ay, es que quieren que ande todo aburrido, con mi cara insípida, con mis faldas largas. No, hermanos, malentiendes lo que dice la Biblia. Se supone que el cristiano debe de andar con gozo, no con una cara desabrida, ¿verdad? Mostrando el dolor, mostrando la angustia a todo mundo. Y sé que es más fácil decirlo que hacerlo, hermanos, pero es una realidad para los que estamos en Cristo Jesús, porque tenemos esa esperanza, amén, que el mundo no tiene, por cierto. Qué importante es que atendamos eso, hermanos. Volver a la senda antigua es extirpar la religiosidad de la iglesia. Es decir, hermanos,
que vengas a la iglesia por compromiso y no por necesidad. Si solamente vienes a cumplir tus ministerios en la iglesia por compromiso, hermanos, estás equivocándote, porque lo estás haciendo de manera religiosa, no con el afán de agradar a Dios, quien te tomó por soldado, como su siervo, y no te das cuenta que es un privilegio servir a Dios. Y muchos no quieren, hermanos, no quieren servir a Dios, porque no quieren volver a la senda antigua, quieren seguir en la modernidad. Volver a la senda antigua, hermanos, no más ceremonias muertas, ritos sin vida, sin presencia, sin poder, sin unción, ya no más huesos secos, ya no más de vivir de apariencia, sin responsabilidad y sin profundidad espiritual. Parte de lo que ha servido esta pandemia, hermanos, y porque Dios ha permitido que toque la iglesia, es porque Dios va a comenzar y está comenzando a desenmascarar y a revelar quienes sí son parte de su pueblo. Y también para que en medio de tanto sufrimiento, como dice Isaías 55, busquemos a Dios mientras éste pueda ser hallado. Porque va a venir un tiempo, hermanos, donde por mucho que busques a Dios, ya no lo vas a encontrar. Dime, hermano, en este tiempo que no estuviste presente en la iglesia, ¿cuánto realmente buscaste a Dios? Y estoy hablando de una manera real. Tu lectura y tu oración diaria, los devocionales, ni siquiera los leías, hermano, porque no tenías tiempo para mí o para Dios. Porque lo que envío, hermanos, no es para que me agrades a mí. Yo cumplo mi propósito de alimentarte espiritualmente. Tú debes de buscar agradar a Dios, no agradar al pastor. Porque la palabra es de Dios, no es mía. Así que ahí empieza a analizar tu camino. ¿Qué senda, hermanos? Tenemos que ver que la senda antigua es recibir una unción fresca. La unción no es por títulos, la unción y el llamado es por obediencia, por sumisión y entrega a la obra de Dios. Y esta sumisión y esta entrega, la persona tiene que estudiar la Biblia sin exaltarse por ello, pero a la vez sin ser un ignorante de la palabra. Volver a la senda antigua es volver a recibir palabra del Espíritu que dé vida a la iglesia, palabra que te controle, palabra que te cambie, palabra que te sane en todo sentido, palabra que te discipline aunque no te guste, palabra que te prospere de la manera correcta, palabra que te libere de todos los vicios y ataduras, palabra que te dé victoria, palabra que te haga algo permanente en tu espíritu, palabra que produzca un efecto real, para que no vivas de emociones y cuando se acaba tu emoción, se acabó todo para ti. Palabra de revelación, hermanos, que te saque del fondo y del lodo cenagoso donde te encuentras y te lleve a la senda correcta. Muchos hermanos están sumidos en el lodo y están tan cómodos que en lugar de querer salir de ahí hasta se revuelcan. Eso es lo que tenemos que evitar, hermanos. Seguir esos caminos equivocados, errados de una vida cristiana de fracaso. No seamos, hermanos, obreros fraudulentos, ¿verdad? Sino obreros de verdad. Obreros que trabajan para la obra de Dios. Volver a la senda antigua, hermanos, es extirpar la mundanalidad y tibieza y legalismo de la iglesia. Qué palabras tan fuertes. La Biblia dice que si amas al mundo, el amor del Padre no está en ti. ¿Se dan cuenta de la gravedad del asunto? La tibieza, hermanos, es algo que desagrada totalmente al Señor. Es algo que el Señor le produce náuseas. Y nos dice el libro de Apocalipsis que por las personas que son tibias, Él las va a vomitar de su boca. ¿Y qué es una persona tibia? Una persona que no es ni fría ni caliente. ¿Y qué quiere decir eso? Pues, hermano, que es una persona religiosa que no se acerca, que no se discipula,
que no quiere obedecer. Sí viene a la iglesia, sí agarra la Biblia de vez en cuando, a veces hace oración cuando tiene necesidad. Esa es una persona tibia. Pero no tiene un constante crecimiento espiritual. Y es un peligro estar en esa situación. Y el legalismo, hermanos, pues es, hermanos, que tú tienes que ser así. Tú tienes que ser así. Tú tienes que vestir de esta manera, hermanos, eso es legalismo. Y es que esto, y es que aquello, y es que yo pienso, y es que yo creo que esto debería de ser así, y que esto va a funcionar así. Hermano, cuando te atrevas a decir, a dar un consejo de que tú crees que esto es mejor así o que va a funcionar, tienes que respaldarlo con la Biblia, a ver si el Señor lo permite, y está dentro de sus estatutos para gobernar la iglesia. Porque hay personas que se acercan y le dicen al pastor lo que tiene que hacer. ¿Alguien te ha dado el título de consejero del pastor? Ni siquiera existe en la Biblia, hermanos. Pero si tú te acercas, con todo respeto, te voy a escuchar. Solamente que fundamentalo en la palabra de Dios. Y si está fundamentado, por supuesto que lo vamos a poner en obra, ¿verdad? Pero no puedes, hermano, seguir con ese legalismo de que tú creas que la alabanza debería de ser así, que la escuela dominical debería de ser así, que las predicaciones deberían de ser así, hermanos. Las predicaciones son para enseñar, para corregir, redarguir, ¿y qué más? Instruir, a fin de que todo hombre sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. El púlpito, hermano, no es un lugar para echar chistes. Se puede hacer de vez en cuando, ¿verdad?, para romper la monotonía, pero no, hermanos, es el propósito. No se trata, hermanos, de tener una discoteca espiritual, ¿verdad?, como muchos quisieran. Oye, hermano, es que estos instrumentos, esto, aquello, y te falta, hermanos. Yo no me voy a meter con eso, pero ese no es el propósito de la alabanza tampoco. Esforcémonos, hermanos. Si nos esforzamos en tener sana doctrina, también tenemos que esforzarnos en tener sana alabanza, una que agrade a Dios, no a mis vientres, ¿verdad?, no a mis gustos. Eso es el legalismo, y muchos los están haciendo por seguir la modernidad de este mundo, porque así debe de ser. Tampoco estoy peleado con ello, hermanos. Nosotros mismos tocamos con instrumentos eléctricos, pero la Biblia, el Salmo 150, deja en claro todo lo que se debe de ver en la alabanza en cuanto a los instrumentos. Así que eso, hermanos, tenemos que hacerlo. Los creyentes incrédulos, tibios y mundanos no podrán disfrutar de la gloria postrera que viene para la iglesia, porque no soportarán la corrección, la disciplina, ni la amonestación a caminar en rectitud y santidad que demanda un Dios santo. Porque cuando se les llama la atención, hermanos, por su vida errada, se molestan. En lugar de que le den gracias a Dios de que hay alguien que te ama y que quiere corregir tu vida, que te quiere ayudar a que endereces tu camino, porque esa senda que estabas llevando o que estás llevando solamente te lleva a la destrucción, te lleva a la pobreza. Y no solo con eso, hermanos, sino con tu testimonio estás condenando a otros al infierno. Cuando se supone que un cristiano debe mantenerse firme en la santidad y mostrarlo eso a los demás para que crean en Dios. Y no porque el cristiano tenga el poder, ¿verdad? Porque el que convence de pecado es el Espíritu Santo, no el cristiano. Pero aún así, hermano, nuestro testimonio es importantísimo, porque nosotros somos representantes de Dios en la tierra. ¿Y cómo te ven a ti las demás personas? ¿Te están viendo como ese representante de Dios para que se acerquen a Dios y quieran conocer a Dios y quieran conocer de Dios, si toda tu vida te la has pasado siéndoles de tropiezo por tu legalismo, por tus juicios, por tus críticas y por tu pésimo testimonio? Y estoy hablando de cristianos que tienen tiempo en la obra, ¿eh? No estoy hablando de cristianos nuevos. Qué increíble es eso, hermanos, de verdad, qué triste. También, hermanos, un tema que aunque no les guste oír, porque la Biblia misma dice, el que es corrupto
todas las cosas le son corruptas. ¿Y a qué tema me refiero? A la ofrenda. Uy, nomás tocan ofrenda, luego no se ve de qué es lo que les interesa, ¿verdad, hermanos? Eso está en la Biblia. Tenemos que volver, hermanos, a la senda antigua de restaurar la seriedad y el celo por las ofrendas y los diezmos en la casa de Dios. Primera de los Corintios capítulo 16 versículo 2 dice que el primer día de la semana se debe de traer la ofrenda. Pero la condición de hacerlo, hermanos, a la senda antigua, a la manera correcta, la que era prosperada la iglesia, era en la manera en que tú eres prosperado, no en lo que tú crees que tienes que dar. Porque ahí, hermanos, donde hay tantos problemas, porque creen que, hermanos, que con la ofrenda los pastores se hacen ricos. Sí, muchos, los que lucran con tu fe, los que enseñan falsa doctrina y te enseñan el asqueroso evangelio de la prosperidad. Pero los que te enseñan sana doctrina son a los que no quieres alimentar. Te rehusas, hermano, a dar tu ofrenda. Ay, pastor, pues es que estábamos en pandemia. Hermanos, hay muchos que desde que no nos congregamos han vuelto a ofrendar. Y la Biblia dice claramente que es un mandamiento, y dice cada primer día de la semana, no a media semana. Las hermanas administradoras tienen que llevar un orden, y mientras tú se los des a destiempo, pues las pones en aprietos, ¿verdad? Y hay algunos que ni de broma ni por accidente quieren dar su ofrenda. ¿Te das cuenta, hermano, por qué no prosperas? ¿Te das cuenta por qué estás tan equivocado en este asunto? No se trata de hacer un ritual de ofrenda, ¿verdad?, sino de cómo habían sido prosperados. Y eso es increíble, hermanos, porque hoy la mayoría de los creyentes, hay excepciones por supuesto y Dios los bendiga, pero la mayoría limosnea. Pero sí quieren los cielos abiertos, ¿verdad?, en su casa hasta que sobreabunde. Pero el Señor les pide su corazón, y en el corazón va incluido la obediencia, la oración y por supuesto también eso que tanto cuesta trabajo, el dinero. ¿Cómo estamos en ese camino? Espero que lo medites y que por favor, hermanos, lo tomes con madurez y no lo empieces a meter en tus ideas corruptas de que creas que el león, como dice el dicho, ¿verdad?, que el león todo cree que todos son de su condición. Si tú eres corrupto contra el dinero y es lo que te mueve, hermano, no metas a los demás, es tu asunto. La Biblia dice, haz lo que tengas que hacer y trae ofrendas, diezmos y alimentos a mi casa. Y probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Pero queremos eso, pero sin hacer lo otro. No se puede, hermanos, hay que regresar a las sendas antiguas. Volver a la senda antigua es obedecer a las autoridades espirituales en la iglesia, como está descritos en su palabra. ¿Y dónde está eso? Hebreos 13. Vayamos todos a Hebreos 13, porque es algo que quiero que te quede bien claro. Hebreos 13, versículo 17. Dice la palabra de Dios: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no nos es provechoso. Hermanos, volver a la senda antigua es obedecer a las autoridades eclesiásticas dadas por Dios, pastores y maestros. Pero pues ¿quién va a obedecer al pastor, verdad?, si es mi pariente, si es más chico que yo. Hermanos, yo no soy el joven para nadie aquí, soy el pastor, y no lo estoy haciendo por ensalzarme, sino porque quiero, hermanos,
que en este año nuevo y en esta senda que vamos a regresar a la antigua, volvamos, hermanos, al respeto, a la sumisión y obediencia. Por supuesto, hermanos, todo esto es voluntario, ¿verdad? No se le puede obligar a nadie a tener respeto, obediencia y sumisión. Pero, hermanos, quiero que te quede bien claro que nosotros los pastores tenemos una responsabilidad enorme. Nosotros vamos a dar cuenta a Dios de cada uno de ustedes, de lo que hagan y dejen de hacer. ¿Te das cuenta, hermano, en qué lío me metes? ¿En qué aprietos me pones? Por falta de obediencia, por falta de respeto y por falta de sumisión. Ya no más, hermano, este 2021 ya no más falta de respeto al pastor, falta de sumisión y falta de obediencia. Porque eso es lo que me enseñó el pastor Mauricio. Eso fue lo que me dijo, hermanos, la última vez que platiqué con él, que vino aquí a Celaya. Y ustedes vieron en el video una frase que me dijo: solo quería recordarte, tú puedes. Y eso, hermanos, hizo un eco aquí en mi mente y en mi corazón. Y eso es lo que se va a intentar hacer este año. Y no me voy a quedar en intentarlo. No estoy buscando, hermano, que me rindas pleitesía, ¿verdad? No estoy buscando que me admires, ni que no me digas tío, que no me digas primo, que no me digas hijo, que no me digas joven. No, hermano, por supuesto que no. Simple y sencillamente quiero que entiendas que la senda antigua es y tiene que ser gobernada por el pastor, y que el pastor es la máxima autoridad de la iglesia, y que se tiene que referir a él con respeto, con sumisión y con obediencia, y de la misma manera de aquí para allá, por supuesto, porque todos somos miembros los unos de los otros, y delante de Dios estamos en la misma posición. Solamente que a nosotros nos dio esta pequeñísima carga, ¿verdad?, de dar cuenta por cada uno de ustedes. Hermanos, ayúdenme, por favor. Ayúdenme en esa área, porque de verdad que como los necesito. Volver a la senda antigua es tener un equilibrio entre el espíritu y la palabra, porque la palabra es espíritu y es vida en Jesucristo, la palabra encarnada, el verbo hecho carne. Y necesitamos, amados hermanos, más oración y más consagración, pero también necesitamos escudriñar, estudiar y aplicar la palabra a nuestra vida cotidiana. Ese es el propósito, hermanos, de los devocionales diarios. ¿A mí de qué me sirve? Y bueno, en realidad a mí no es importante que me sirva, pero ¿de qué sirve de que pongas amén si no pones en práctica el devocional, hermanos? El devocional es una guía, una solución, una enseñanza, una corrección, una instrucción todos los días para que modifiques algo que en esos momentos el Señor te está mostrando que debes de cambiar. Y cuando tú pones la palabra amén, te estás comprometiendo a que lo vas a hacer. Así que me imagino que a partir del lunes ya no va a haber más aménes, ¿verdad? Cuando se supone, hermanos, que aunque no pongas amén o no amén, de todas maneras el alimento ahí está, y tienes que ponerlo en obra, en práctica. Yo no digo que sea fácil, pero hay que hacerlo. Hay que volver a esa senda antigua. Volver a las sendas antiguas es tener el poder del Espíritu para derrotar al adversario y ser más que vencedores. ¿Quién es tu adversario, hermano? ¿Un vicio? ¿Una persona? ¿Un sentimiento tuyo? ¿Una filosofía? ¿Un familiar que te está llevando a rumbos de destrucción y muerte? Ese es tu enemigo. Y sabemos que el principal enemigo se llama Satanás y el pecado. Pero también hay enemigos personales. ¿Quién es tu enemigo? ¿Quieres ser más que vencedor? ¿Quieres vencer esos enemigos y librarte de eso que te causa tanto dolor y aflicción? Regresa a las sendas antiguas, hermano, porque el camino moderno que estás tomando te está llevando a la infelicidad, a la destrucción, a la muerte. Solamente que no lo quieres ver porque no te conviene o no te agrada.
volver a las sendas antiguas, hermanos, es tener un espíritu misionero. Vivir, gozar y trabajar para el Señor es un privilegio para Dios en las misiones, hermanos. A 9 años de distancia, desde que comenzamos, ya deberíamos de tener misiones. ¿Y por qué no las tenemos? ¿Por falta de ganas? No, hermano. Es por falta de misioneros. No por falta de que no haya necesidad de misiones en otras ciudades. Estuvimos tratando de iniciar una misión en la Cámara, hermanos, pero no había misioneros, ¿verdad? Porque no había compromiso, no había ganas de servir en la obra, no había ganas de tener ese privilegio de ir en el nombre de Dios a otra ciudad a llevar la palabra del Señor. Y esto es hombres y mujeres, para que me empiecen a codear a los hombres, ¿verdad? Bueno, ahorita no se pueden codear, pero al rato en la casa y te hablan. No, hermanos. Tenemos que entender, hermanos, para terminar, cómo volver a la senda antigua. Porque ya sabemos lo que es y lo que no es. Pero entonces, ¿cómo volver a la senda antigua en términos prácticos? Número 1. Y en término práctico, porque el cristianismo, hermanos, es un término práctico, es la practicidad cotidiana de todos los días. Primero, hermanos, tenemos que rescatar lo bueno y lo que daba resultado. Antes, hermano, en las sendas antiguas o en las costumbres o hábitos antiguos, lo que era bueno en cuanto a la convivencia era mucho mejor de lo que es ahora. Y hablo en todos los ámbitos: padres e hijos, cónyuges, patrón y empleado, amigos y por supuesto la iglesia. Pongan atención, dejen de estar volteando hacia atrás, así como diciendo, ay, ¿a quién le hablan? No, hermanos, pon atención, por favor. Había respeto por los padres y sometimiento a las autoridades correspondientes. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 13 dice: por causa del Señor. No dice por causa tuya. Dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. A la nueva generación de hoy en día no se le puede llamar la atención porque quieren demandar a sus padres. ¿Cierto o falso? Hoy en día, hermanos, le llamas la atención a tu hijo y ya sacan la Constitución, hermanos. Yo tengo derechos. Entonces, ¿qué hace el padre? Los padres ejercían antes, y te acordarás, los que son de mi generación para atrás, había corrección sobre los hijos. No importa la edad que tuvieran. Dice el Proverbios 19:18: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Los seres humanos vivimos en los extremos. Somos muy radicales cuando se trata de corrección y de amor. No sabemos diferenciar lo uno ni de lo otro, porque lo uno y lo otro lo llevamos al extremo y nos equivocamos siempre por seguir los caminos modernos de hoy en día, ¿verdad? Y fíjense, hermanos, los padres de hoy en día, y espero que tú, padre joven, me estás escuchando, en lugar de corregir, y también los antiguos, en lugar de corregir, maltratan, o se hacen a un lado y ya no ejercen corrección. Todo esto, hermanos, para corregir a un hijo ha estado equivocado. Los de antes, hermanos, los padres de antes, corregían a su manera, ¿verdad? Te acordarás. Pero funcionaba. ¿Sí o no? ¿Y lo hacían porque nos odiaban o porque nos amaban? Correcto. Y hoy en día, es que hoy no se trata de golpear a un hijo, pues ya no vives en los tiempos de antes. Hoy ve a tu hijo. ¿Cómo está?
No lo corregiste mientras había esperanza. Y hoy estás sufriendo las consecuencias y derramando las lágrimas que pudiste haber evitado si corregías a tu hijo en el tiempo oportuno. Y peor aún, hoy en día hay padres que todavía son solapadores de sus hijos, que todavía les resuelven todo a sus hijos, no los dejan enfrentar las consecuencias de sus errores, por lo cual los hijos nunca van a madurar. Pero si lo digo, es que el pastor es intolerante, es legalista, y es que no se puede basar en esas cosas que ya pasaron de moda. Hermanos, la Biblia jamás pasa de moda. La Biblia siempre es un libro actual, siempre es un libro moderno. Qué contrariedad, ¿verdad? Porque habla tanto del pasado, del presente y del futuro. Pero tú quiero que analices, hermano, cómo estás en esa área. ¿Estás seguro que maltratando a tu hijo lo vas a corregir? Por eso dice el proverbio: no te apresures a destruirlo, no te apresures a maltratarlo para destruir su alma. Hermanos, tampoco se trata de hoy en día corregir a nuestros hijos con golpes e insultos, porque tampoco es así. Pero tampoco, hermanos, se trata de hacer todo lo contrario. O sea, la otra parte, la que tampoco le va a servir. Sí, hijo, no pasa nada, mira, pecaste, no pasa nada, hermanos. El Señor es bueno y todo perdona, sí, hermanos. Eso es cierto. Pero ¿a qué rumbo lo estás encaminando? Y ve cómo están sufriendo ellos mismos. Ya no hablo de ti como padre. Ve cómo ellos sufren por los caminos en los que tú los encaminaste, y hoy están sufriendo cosas totalmente negativas. Y esto no es un juicio en contra de nadie, ni de una manera personal para que ni empiecen en que ya me echó una pedrada y que está hablando de mí. No, hermanos, estoy hablando congregacionalmente, y esto, hermanos, principalmente lo aplico para mí, porque también como padre he cometido errores, porque también me he ido a los extremos. Así que son cosas que tenemos que corregir a la brevedad. Hermanos, nuestros jóvenes corren peligro, y corren peligro de una manera que ni te lo imaginas, o que tal vez no lo quieres creer. Nuestros jóvenes y los jóvenes, hermanos, de antes tenían la capacidad de aceptarse tal como eran. Dice Timoteo capítulo 4 versículo 12: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Lo que hacía que los jóvenes que caminaban en la senda antigua, hacía que no les afectara el qué dirán de ellos. Es decir, a la generación de la senda antigua no le podían hacer bullying, y si se los hacían, porque siempre ha existido, solo que con diferentes nombres, no les afectaba, no les importaba. Pero hoy en día, hermanos, a un joven le hacen burla por su físico y no se acepta tal como es, y busca estereotipos falsos en televisión, falsos en la moda, y cree que es el camino correcto para ser aceptados, y están totalmente perdidos. Y muchos jóvenes están atados, encarcelados, esclavizados a su peso corporal, y cayendo en enfermedades gravísimas como, ¿cómo se llama esa enfermedad? Que se provocan el asco para bajar de peso. Si bien que se lo saben, ¿no? Y sabía que se llamaba bulimia, solamente que quería que saliera de tu boca. ¿Y cuál es la otra? Anorexia. Porque hoy en día, para todo el mundo, lo ideal es la presencia física, ¿verdad? Ahora, ¿qué estoy diciendo con esto? ¿Que no cuides tu figura? Por supuesto que no. Tienes que comer sanamente, máxime en estos tiempos, ¿verdad? Alcalinizar tu cuerpo es lo que más ayuda a prevenir contagiarte de esta terrible enfermedad. Pero ¿quién quiere comer verduras frescas, verdad? Solamente el que ama su cuerpo. Quien no ama su cuerpo vive de garnachas, ¿verdad? Y está más riesgo de enfermarse y ponerse grave si se contagia de esta cosa. Pongan atención, hermanos.
hay que cambiar nuestros hábitos regresando a las sendas antiguas y no conformarnos a la modernidad que solamente lleva a la destrucción. Aprovechar el modernismo, hermanos, porque no estamos en contra del modernismo, pero es para mejorar y no para dañar. Cuando no existían celulares, de mi generación para atrás, ¿verdad? Fíjense qué cosas, qué ironías. Cuando no existían celulares, las familias se comunicaban más. Hoy, los celulares, de una manera correcta, para mejorar, nos acercan a personas que están al otro lado del mundo, pero al mismo tiempo nos alejan de quienes viven bajo nuestro mismo techo, ¿sí o no? Incluso hasta de los que duermen en nuestra misma cama. Una vez estuve preparando un tema que se llamaba Hasta que las redes sociales nos separen. Es increíble, hermanos, hoy en día que se acerca alguien a comer y lo primero que está en la mesa antes que los alimentos es el celular. Primero déjame te digo que esa es una falta de respeto, porque le estás dando prioridad a tu celular que a tu invitado o a quien vas a comer, ¿no? Y segundo, hermano, está lleno de bacterias. ¿Cómo se te ocurre ponerlo en la mesa donde se supone que vas a comer? Pero hoy en día, hermanos, y se los puedo garantizar, mientras estuvieron los servicios por vía red social, muchos estaban viendo el Facebook al mismo tiempo que la predicación. Qué vergüenza, hermanos, de verdad. Ese es el lugar que ocupa Dios en tu corazón. ¿Te das cuenta cómo urge que regresemos a las sendas antiguas? Con esto no quiero decir que tenemos que dejar las redes sociales, porque es la manera en que llegamos a otras partes y hacemos la gran comisión. Porque gracias a Dios, por estos medios, esta modernidad, nos ven en otras ciudades y en otros países. Algo que físicamente ahorita es imposible, amén. Pero lo hacen, gracias a Dios por ello. Y hermanos, pues hoy las redes sociales son y deben ser una extensión de tu testimonio y de tu fe. Y se deben de utilizar para hacer el bien y para glorificar a Dios y para llegar a lugares que nunca hubiéramos imaginado llegar. Pero se tienen que usar de la manera correcta, en beneficio y para la honra de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, hermana, ¿cómo estás usando tus redes sociales? ¿Ya viste tu camino? ¿Puros chistes? ¿Puros memes? ¿Pura comida? ¿De esa manera estás honrando a Jesús? ¿Y de esa manera estás glorificando su nombre? Y con eso tampoco te quiero decir que vas a ser el mejor cristiano si te la pasas subiendo pasajes y esas cosas, pero no pones en práctica nada, ¿no? Ahí tiene que haber un equilibrio y tiene que haber una convicción, algo que respalde nuestra vida espiritual en lo que decimos y hacemos. Y si vas a poner un pasaje en la Biblia, un pasaje de la Biblia en una red social, es porque ese pasaje lo estás obedeciendo y lo vas a poner en práctica, porque si no eres un fariseo. Por eso necesitamos cambiar y regresar a las sendas antiguas. En la senda antigua no había tantas pantallas, y si los había eran tan escasos que de todas maneras toda la familia estaba al pie del televisor para unirse frente a un programa X. Hoy en día, hermanos, cada miembro de la familia tiene una pantalla, y ese artefacto ha servido para dividir a la familia. ¿No es así? ¡Ay, el artefacto del diablo! No, hermanos, eso es una ridiculez. No vamos a caer en legalismos. Y por eso no estoy diciendo inmediatamente quita todas las pantallas, porque es legalismo, no, hermano. Pero sea honesto, ¿para qué quieres una pantalla en cada habitación? ¿No tienes ganas de platicar con tu hijo o con tu hija? Tu hijo está viendo Netflix y tal vez tú también. ¿Y en qué momento platican?
¿En qué momento se unen? ¿En qué momento tú como papá te das cuenta lo que tu hijo está sufriendo, padeciendo, si le pones más atención a los aparatos, a las series? Estás más al pendiente de que una persona famosa encontrara a su madre, de que tú encontraras a tu hijo y observaras en qué camino estaba tomando y que hoy lo tiene sufriendo. Y ya saben a qué serie me refiero. Estás más al pendiente de otras personas que de tus propios hijos. Sendas antiguas, hermanos. Es urgente regresar. Qué cosas de veras. Volver a la senda antigua no significa que debemos de renunciar al modernismo y encerrarnos en el pasado. Claro que no. Volver a la senda antigua significa que debemos equilibrar lo moderno y rescatar los valores que funcionaban para bien antes y volverlos a incluir en esta modernidad, para que esta modernidad funcione y tenga un propósito para bien de todos los que nos rodean y para nosotros mismos. Y que por supuesto, hermanos, el hacerlo enriquecía a todos, a la familia y principalmente a la sociedad. ¿Sabes, hermano, para qué está la iglesia en la tierra? Pues para tener un lugar donde congregarnos y nos regañen. No, hermanos. La iglesia está para enriquecer a la sociedad, instruirla, corregirla, redarguirla de todos sus malos caminos. Para eso está la iglesia. Y ya sé que siempre me reprochan lo mismo, hermanos, pero concluyendo, Dios nunca le ha pedido a su iglesia modernizarse conforme al mundo, ni acoplarse a los rudimentos de este siglo, ni tampoco le ha pedido ni le pedirá a ningún cristiano modernizarse ni actualizarse a la luz de los pecados y las filosofías y las costumbres de este mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2, Colosenses capítulo 2, versículo 8. Dios siempre nos ha dispuesto sus sendas antiguas por las cuales tenemos que preguntar, para que podamos andar por ellas, porque es por esas sendas antiguas en que hallaremos verdadero reposo para vuestras almas. Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo, dice el Señor Jesús, os haré descansar. Nadie, hermano, nadie en el mundo existe que pueda hacerte o pueda darte descanso para tu alma más que el Señor Jesucristo, en el cual tú te puedes apoyar en su hombro, darle su yugo para que lo cargue por ti. No puedes, hermano, con ese problema que tienes, no puedes con esa idolatría que tienes, no puedes con ese amor al dinero que tienes, no puedes con ese vicio, no puedes con esa persona, no puedes con ese sentimiento de amargura que traes, no puedes con esa falta de perdón, no puedes con ese pecado en general, hermano. Dáselo a Jesús. Él se va a encargar de darle descanso a tu alma, pero tú personalmente se lo tienes que dar. No es a través de otros, tú se lo tienes que dar. Y dice el Señor Jesús, y yo te haré descansar. ¿No estás cansado de vivir como estás, hermano? ¿No estás cansado de llorar, de sufrir, de padecer, de no encontrarle sentido a nada? ¿De que trabajas como burro y de todas maneras el dinero no te rinde? Hermano, es tu oportunidad de regresar a las sendas antiguas. Es tiempo, hermanos, de prepararnos, por los caminos y observar si este siglo XXI, si este 2021 realmente nos conviene seguir la corriente de este mundo o volver a las sendas antiguas del Señor. Judá tuvo esa oportunidad de decidir y ellos dijeron, no andaremos, y ellos dijeron, no escucharemos. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú, amado hermano?
tampoco escucharás lo que el Señor hoy te está diciendo, tampoco harás ni caminarás por los caminos que el Señor te está diciendo. Es tu decisión. Apocalipsis capítulo 2, del 2 al 4 dice: sé que trabajas duro, lo estoy parafraseando, sé que trabajas duro y nunca te rindes. Sé que por mi causa has soportado el maltrato. Sé que resistes con paciencia sin darte por vencido. Pero tengo esto en tu contra: has dejado tu primer amor, el amor que me tenías al principio. Así que recuerda dónde estabas antes de caer y recuerda dónde estabas antes de tomar ese camino equivocado. Párate, observa, pregunta por las sendas antiguas, camina por ellas y vas a encontrar descanso para tu alma. Cambia y haz lo que hacías al principio, hermano. Porque dice el versículo 4: porque si no cambias, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Y esto qué significa? Que va a quitar su presencia de tu vida. Y creo que eso no nos conviene a nadie. Iglesia Bautista La Vid Verdadera, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, llegó la hora de volver a la senda antigua, de regresar al discipulado bíblico, al modelo bíblico, escritural y teocrático. ¿Y cuál es este? Dios gobernando a través de estas autoridades espirituales a su iglesia y por su iglesia. Y el Espíritu Santo dirigiendo, hablando, exhortando. Y un pueblo dispuesto, alabando y adorar a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Hermanos, es el último tiempo. Yo no sé si tú lo creas, pero debido a todas las señales proféticas que se están cumpliendo, el regreso de Cristo por su iglesia es inminente. Y tal vez mañana sea demasiado tarde para los que quieren dejar esto para mañana. ¿Qué senda tomarás, hermano? ¿La senda amplia, actual y moderna del mundo? ¿O tomarás la senda angosta y antigua de Dios? Hermanos, de verdad deseo y oraré por cada uno de ustedes, que Dios les bendiga y les ayude a decidir qué senda tomarás a partir del día de hoy. ¿La senda angosta que te lleva al buen camino de Dios? ¿O seguirás en tus caminos equivocados que te tienen en tu actual estado de depresión, de ansiedad, de tristeza, de lágrimas y de sufrimiento? Eso solamente, hermanos, tú lo puedes decir. Cierren sus ojos, hermanos. Vamos a hacer una oración.